UCB Televisión, con el auspicio de Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Indura Médica presenta Más calidad de vida. Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Eliodoro Yáñez, 2087 Providencia. Teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. Hoy, en Más Calidad de Vida, conozca todo sobre trastornos alimenticios. Las presiones sociales y el constante bombardeo publicitario han hecho que el físico sea una de las grandes preocupaciones para hombres y mujeres. Sin embargo, muchas veces el culto por el cuerpo se puede ir de las manos, causando los trastornos alimenticios. Los trastornos alimenticios son alteraciones emocionales que conllevan una preocupación excesiva a los alimentos, alrededor de los cuales giran todos sus pensamientos, sueños, problemas y su vida en general. Los trastornos alimenticios más frecuentes son la anorexia y la bulimia, afectando principalmente a mujeres. Conozca más sobre este interesante tema hoy en Más Calidad de Vida. Bienvenidos esta semana a este programa Más Calidad de Vida, que lo transmitimos a través de las pantallas UCTV y con el auspicio de la Sociedad Médica de Santiago y del Colegio Médico de Chile. Esta semana, a propósito de lo que ocurre en esta época del año, hemos invitado a la doctora Caterina Llanos. Bienvenida, Caterina. Gracias, doctor. Ella es psiquiatra y se ha dedicado a los problemas de psiquiatría y patología mental. Pareciera ser que en todas las patologías mentales subyace algún defecto de la ingesta como síntoma de ingesta anormal. Así que bienvenida. Gracias por la invitación, doctor Ferrada. Estoy muy contenta de estar acá. Yo vengo de la unidad de Clínica Las Lilas, en donde estamos trabajando en la unidad de enlace psiquiatría. Y bueno, y la salud mental es un concepto súper amplio. Y efectivamente, cuando uno habla de la alimentación puede ser una condición normal de las personas, puede ser un síntoma en un trastorno mental, y como síntoma es cardinal, atraviesa casi a todos los trastornos de la psiquiatría. O puede ser una entidad propia, o sea, en el fondo uno puede tener un trastorno alimentario, lo que la mayoría de la población conoce ya por difusión de los medios, anorexia, bulimia, que tiene mucho que ver con las campañas enfocadas a la mujer joven, porque afecta a un porcentaje no menor de mujeres prepúberes, adolescentes, jóvenes, que pueden tener esta enfermedad que es bastante deleteria y que causa mortalidad, que por eso es importante tratarla. Especialmente, yo supongo, la anorexia, ¿no es cierto? La anorexia yo siento que tiene como mayor difusión o conocimiento porque por su impacto, digamos. Por el impacto, porque tiene que ver con nuestra condición de industrialización de poblaciones urbanas. Hay profesiones que son muy susceptibles o de riesgo de enfermar, como son, por ejemplo, las bailarinas, las atletas, las modelos, las actrices, las personas que trabajan en televisión, que por su desempeño tienen que tener una corporalidad, una estructura que está acorde con esos cánones de desempeño profesional. Ahora, desde el punto de vista antropológico, si uno hablara, esto de estar delgado, estar gordo, durante la historia del hombre pareciera ser que es un va y viene, porque en el hombre la belleza no siempre está unida a una delgadez extrema o a estar delgado. No,
Justamente si uno recuerda como el modelo más de la Marilyn Monroe, que es una mujer de curvas, de exuberancia, sí. O por ejemplo los cuadros de Rubens, en donde tenemos, sí, ¿no? Estos cuerpos voluminosos. El tema de la estructura corporal atraviesa claramente la sociedad en la cual nos toca vivir. En las épocas de hambruna, el ideal de belleza era justamente tener más peso. Claro, y sí, de hecho, en las piezas arqueológicas que uno encuentra de la mujer, lo que se muestra es una mujer con unos glúteos gigantescos, sí, y con un abdomen gigantesco, es una gorda fantástica. Con unos senos grandes, porque en el, sí, fondo que atribuye al hecho de la fertilidad, porque la grasa es necesaria. La grasa en el cuerpo cumple no solo funciones de mantenernos con una temperatura corporal, de no pasar frío, sino que la grasa es un organismo que, por donde pasan muchas de nuestras hormonas para poder funcionar en el cuerpo. Claro. Entonces una mujer sin grasa, con cierto porcentaje de grasa, no tiene sus hormonas funcionando bien. Bueno, a mí personalmente, yo creo que a todos los hombres nos gusta con sus cosas bien puestas, ¿eh? Pero un problema de gusto, pero yo creo que esto pasa, ¿eh? Pasa de un lado a otro dependiendo de los ejes, las coordenadas sociales del momento, digamos, ¿eh? Sí, pero en este momento, y me parece que está bien que esté enfocado así, que el tema del peso tiene que estar asociado con un concepto de salud. La bulimia es el hecho de comer, comer, comer y comer. Ven un sándwich, una mesa, se lo comen. Es tener más bien atracones, y el atracón significa comer una gran cantidad de comida en poco tiempo, en un lapso que no pase las 2 horas. Por ejemplo, si yo tengo bulimia y sufro de esta enfermedad y estoy con una crisis, en un momento de crisis, porque esto es hacerlo varias veces durante el mes. De hecho, la frecuencia es por lo menos 2 veces a la semana, como para, estamos hablando de ese tipo de conducta, o sea, con ese nivel de frecuencia. La persona que piensa esto sabe que quiere tener un atracón, lo planifica, compra la comida, ya sea en chocolate, si no hay ese tipo, porque tiene que ser alta ingesta calórica, no es comer mucha cantidad de peras. Eso no sería como un atracón. Generalmente son cosas que la persona tiene un alto nivel de contenido calórico, y además el otro gran punto cardinal ahí es que no lo puede controlar, no puede dejar de comer. A todos nos pasa, y yo creo que eso, todos nos consideramos relativamente sanos, sí, pero a todos nos pasa con el chocolate, que viene en daditos, no es el sano. Y que uno puede comérselo completo. Claro, uno empieza con uno, sí, exactamente, y no puede tenerse hasta acabar con el último, digamos. Exactamente, pero eso que hace usted ahí, eso es una conducta muy sibarita. La persona que está afectada de esta enfermedad lo está viviendo con gran angustia y ansiedad. En ese momento siente angustia y no puede. El terminar de comer esta cantidad de comida es para después vomitarla. Y en el vómito, en la expulsión de la comida, hay un relajo de la ansiedad o de la angustia. O sea, lo pasan mal. O sea, ¿se planta el atracón? Sí. Está la conducta de atracón. A los romanos, digamos. Pero escondida. Esto no es algo, esto se planifica, sí, sí, se hace. Digamos, los padres, si la persona es soltera, no lo saben, la pareja no lo sabe si tiene pareja, y es una manera de descargar la angustia, y después del atracón y del vómito viene una gran sensación de culpa y de atribulación por tener esta conducta. Hay personas que en una crisis de bulimia, por ejemplo, me han contado pacientes, se han comido, por ejemplo, una olla de tallarines completo y luego han seguido con 1 kilo de pan, o incluso con mantequilla sola. O sea, no es placentero, no está el concepto del placer, del atracón del placer. Claro. O sea, la mayoría de las personas se preparan para comer con un grupo de amigos o con la casa, en fin, para pasarlo bien, para disfrutar, con la música de fondo, del olor al asado, en fin, lo que sea. Sí. Pero estas personas no tienen placer al comer. No, porque el concepto de atracón es un momento de angustia. La persona lo está pasando mal. Y es una manera de poder resolver esa situación emocional. Por eso es una enfermedad, por eso es un trastorno. Yeah. Y aparejado de eso, las personas pueden tener sobrepeso o estar bien de peso,
O sea, una persona con bulimia, de hecho, una de las exponentes que puso la bulimia como enfermedad en los medios y que le hizo un favor a la enfermedad en su difusión, en el conocimiento, fue Lady Di. Claro, Ella fue la primera en reconocer que ella tenía crisis de bulimia. Y eso hizo que hubiese una sensibilización en las personas, porque como es una patología escondida, es muy difícil que lleguen a consultar. Alguna vez un dentista, por ejemplo, a uno le hace la interconsulta porque, producto de los vómitos, se dañan los dientes. Se dañan los dientes porque al vomitar el ácido gástrico daña la dentadura. Pero esa persona que se planta el atracón y luego vomita, eventualmente no subiría de peso, no le da tiempo a... O sea, hay una manera compensatoria para mantener el peso y también hacen ejercicio y otras conductas de eliminación, toman laxantes, de todas las maneras, digamos, ya sean en maneras de té, yogur, sustancias médicas, ¿no? Pero también hay un porcentaje de pacientes con bulimia que tiene sobrepeso. Ahora, la gente, vamos a hablar, porque la bulimia es claro, una cosa, es una patología de frentón, pero la gente que come en forma compulsiva. Compulsiva, como conducta. Como conducta, no como porque tenga hambre, sí. sino que en forma compulsiva. Por ejemplo, estamos a fin de mes y alguien es gerente de una empresa o trabaja de contador y tiene que hacer los cierres y ahí la persona es capaz de ingerir grandes cantidades de comida porque está con una ansiedad que le aumenta el apetito. ¿Y por qué la ansiedad tendría que estar relacionada con el apetito? Está relacionada porque en el fondo los mecanismos biológicos, o sea, si pensamos que todas nuestras conductas nacen desde un cerebro, en el cerebro funcionan neurotransmisores que están ligados, o sea, con la saciedad, con la ansiedad, que es el sistema serotoninérgico. De hecho, cuando una persona se trata, por ejemplo, con anorexia, que es otro trastorno alimentario, uno da grandes dosis de fármacos que van a aumentar los niveles de serotonina a nivel cerebral. En caso da, por ejemplo, grandes dosis de serotoninérgicos, de fluoxetina. Claro, la doctora está diciendo que se trata casi como una depresión, ¿no es cierto? Sí, pero porque ese mecanismo biológico, o sea, ese neurotransmisor que cuando está desbalanceado puede dar depresión o puede dar ansiedad, también está involucrado en el trastorno alimentario. A mí siempre me ha llamado la atención esta relación de ansiedad-comida, siempre. Cuando la gente está ansiosa... Come más. Come más. Sí. ¿No será que... Y algunos tipos de depresiones también comen más. Comen más. No siempre da anorexia la depresión. Claro. El locus de la ansiedad está muy cercano al del apetito o una cosa de ese estilo. Es que tienen vías, comunicaciones biológicas comunes, efectivamente. No es posible como separarlos, es como decir lo que comanda la ansiedad, la depresión y también, por ejemplo, el apetito ocupa como la misma Alameda. Por la Alameda pasan muchos buses, ¿no es cierto? Y todos ocupan ese mismo camino. Entonces, por eso es que uno puede ver en la conducta expresada el aumento del apetito. Claro, hay gente nerviosa que uno la divide en dos. A ver. Los nerviosos que comen para tranquilizarse. Y los que no comen nada y adelgazan mucho. Exactamente. Y que quedan en los huesos, que son los menos. Porque en general, cuando usted ve el nervioso que baja mucho de peso, le molesta esa condición, pero no le molesta tanto como el que come mucho y tiene ansiedad. Vamos a hacer un pequeño break aquí en este instante, en esta conversación tan real, digamos, tan del momento. Que nos llega a todos. Nos llega a todos. Vamos a ir a nuestros auspiciadores y volvemos en un minuto. Clínica Las Lilas, no siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Eliodoro Yáñez, 2087 Providencia, teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl.
Las causas que predisponen el desarrollo de algún trastorno alimenticio son múltiples. Existen factores personales, familiares y sociales. Las personas pierden el sentido de la realidad, sometiéndose a dietas y hábitos que ponen en riesgo su vida y su salud integral. Los estudios sobre la frecuencia de estos trastornos muestran un aumento preocupante, principalmente en la población de mujeres jóvenes. Generalmente, el inicio de los trastornos de la conducta alimenticia es desde los 14 hasta los 20 años. Para un efectivo tratamiento del trastorno alimenticio, se requiere de un equipo multidisciplinario y mientras más temprano se detecte, más probabilidades de tratamiento y de recuperación. Continúe con nosotros en Más Calidad de Vida, conociendo todo sobre trastornos alimenticios. Bueno, estamos de vuelta en el programa Más Calidad de Vida y estábamos conversando con la psiquiatra, la doctora Caterina Llanos, sobre los trastornos alimenticios. Y estábamos viendo los problemas, la ligazón que hay entre la ansiedad y el deseo de comer para compensar esa ansiedad. Entonces, tú podrías decir que detrás de cada persona ansiosa hay un gordo en potencia. Es una pregunta muy interesante porque efectivamente uno podría plantearse en todas las personas que tienen sobrepeso o obesidad, ¿qué les ha pasado porque han llegado a ese sobrepeso o obesidad? Y probablemente un eje cardinal no menor es que efectivamente muchos de ellos sufren de ansiedad. Y que la tienen más consciente o menos consciente. Por lo tanto, lo que uno tendría que plantear en alguien que quiere bajar de peso es evaluar no solamente si hace poco ejercicio, menos ejercicio, si su familia era muy con tendencia a sobrepeso o no, sino poder saber los montos de ansiedad que tiene esa persona. ¿Para qué? Para poder tratarlos y así, como efecto colateral, ayudarlos en la baja de peso. ¿Cómo puedes medir tú los montos de ansiedad? Eso es nuevo, lo estoy eso diciendo sí. aparte, pero es algo que no sé. Es súper interesante. O sea, la ansiedad, primero que es una emoción y que es normal. O sea, todos tenemos ansiedad. Para estar aquí hoy día en la mañana, todos nos tuvimos que levantar, salir de nuestra casa, transitar por la ciudad. Eso ya genera una alerta, eso genera un estado, si estamos en un taco, ¿para qué decir, no? Pero efectivamente, nuestro cuerpo regula eso. Lo regula hormonalmente, con mecanismos regulatorios, y psíquicamente tenemos mecanismos que nos regulan, que nos ayudan a tranquilizarnos, a apaciguarnos. Generalmente esos mecanismos más psicológicos tienen mucho que ver también con nuestras buenas experiencias de crianza y de vínculo temprano cuando nacemos. Por eso es tan importante vincularnos de temprano con nuestra madre y tener un buen desarrollo frente a eso. Pero llega un momento que nuestro sistema es incapaz de regular esto y empieza a escapar. Entonces, estos montos de ansiedad normal, en condiciones basales para un individuo promedio, empieza a generar ya síntomas. Y hay escalas que miden la ansiedad. Por ejemplo, escalas que pueden saber qué eventos de la vida cotidiana normales generan o impactan al individuo. Por ejemplo, casarse en la escala de ansiedad de 0 a 100 es como el 50%. O sea, alguien que está de novio tiene ya un 50% como de intensidad frente al tema de la ansiedad normal. Cambiarse de casa. Cambiarse de casa, cambiarse de trabajo. Y si yo a eso le asumo una vulnerabilidad genética propia para enfermar, yo me voy a enfermar de eso. Casarse es equivalente también, por ejemplo, como a tener la pérdida de un hermano, un fallecimiento. O sea, así de fuerte en el organismo significa ese cambio. ¿Para qué decir las separaciones? A ver, ¿y por qué hay personas que esta ansiedad no repercute, digamos, en comer más? ¿Por qué la pueden canalizar de otra manera? Porque hay personas que tienen más habilidades desarrolladas. Por eso, en el cambio de vida para poder bajar de peso, tenemos que hacer cambio de estilo de vida y cambio de enfrentamiento, como yo enfrento los problemas. Entonces, por ejemplo, una persona frente a una situación muy estresante y que sale a correr o que va a hacer ejercicio, así relaja su condición biológica. En el fondo produce endorfinas, además hay un aumento de niveles de neurotransmisores a nivel del cerebro, eso le genera mayor bienestar.
un paciente ansioso baja estos mismos niveles, por ejemplo, y que puede comer, porque comer gratifica. Comer tiene que ver con los circuitos de gratificación. Entonces yo compenso mi organismo de esta manera. El problema es que no voy a comer una cantidad de calorías que no son necesarias para el día. Ahora, y por eso subo de peso. Y en los minutos que nos queda, hablemos un poco de la anorexia. La anorexia es todo lo contrario. Es lo opuesto, sí. En las primeras descripciones de la anorexia se decía que esto era la patología del delirio de belleza, porque está en la anorexia, es una enfermedad psiquiátrica porque el pensamiento que tiene la persona que la padece es que aunque la pesa le diga que está delgada, No aunque los demás le digan, ella encuentra que está con un peso que es excesivo. Y uno puede mostrarlas frente al espejo, o sea, cuando uno ve estas niñas bastante severas y efectivamente ellas no pueden corregir con su juicio normal, no hay una alteración del juicio, pero en ese punto sí, porque en el fondo ellas creen que efectivamente hay sobrepeso que bajar. Las primeras descripciones sobre anorexia lo hizo un psiquiatra chileno, que fue el doctor Otto Der. Lo hizo antes que fuera publicado internacionalmente. Él habló de la perversión oral en mujeres jóvenes, por allá por el año 70. Y efectivamente la anorexia, el tema que está teniendo ahora es que está afectando a edades mucho menores de lo que solíamos ver antes. O sea, antes era adolescencia, mujer joven. Ahora está afectando cada vez a niñas más pequeñas. Y uno lo puede ver en los colegios que están tomando medidas como sumamente severas, como por ejemplo que en los baños no hayan puertas. Y controlar durante los recreos que las niñas no vayan a vomitar al baño. O controlar, ahora con la jornada escolar completa, de que los niños se alimenten y coman sus comidas. Y no estén ahí bypaseándose el almuerzo. Ahora hay cada vez niñas más pequeñas preocupadas del peso, del hacer ejercicio y de los temas que tienen que ver con la alimentación, no desde la salud, sino un poco influidas con estas ideas que están muy cercanas al trastorno alimentario. Bueno, de hecho yo entiendo que en Europa se prohíbe a las modelos que hay que tener un peso. Sí, pasar de un peso hacia abajo. Exactamente, y eso es una medida que se ha adoptado en muchas partes, porque efectivamente es una profesión de muy alto riesgo para trastorno alimentario. Bulimia o anorexia, yo pienso que son las dos ahí, puntean bastante alto. Y hay gente que le gusta comer, oye. Pero si comer es rico, y además que comer nos une, con la comida nosotros celebramos, ¿no? Generalmente la humanidad hizo grandes esfuerzos por tener comida también, o sea, el alimento es esencial, si por eso yo tiene este espacio. Algo sociológico, digamos. Cuando yo era niño, yo me acuerdo que había gran pobreza en este país. La gente, había una cantidad de pobres infinita. Mucha gente andaba a pie pelado en invierno y verano, mucha gente. Y pasaban con un tarrito no pidiendo plata, que en el tarrito le pusieran comida. Exactamente. O sea, a esos niveles, digamos, de pobreza que afortunadamente hemos superado. Esta obesidad que se ha dado a los niños, que es preocupante, efectivamente, será como no, la palabra es como una venganza o como un temor a volver a todo eso en el inconsciente colectivo. O sea, en la cultura china el ser obeso era signo de opulencia y que te había ido bien en la vida. Porque en el fondo, para los chinos, las hambrunas eran terribles, entonces el que era obeso era porque tenía alimento y efectivamente entonces tenía éxito. Yo creo que en nuestros niños lo que está pasando ahora es que la escolaridad de la jornada completa en muchos lugares se entiende como más clases, más horas sentados y la actividad física es más escasa. Y por otro lado está toda la interactividad. Los computadores, el internet, los medios, los juegos, eso todo son muchas horas en que en vez de tener a un niño jugando, corriendo, trepando un árbol o andando en bicicleta o jugando al pillarse con otros niños, que eso ya es un ejercicio físico, tú los ves que están en los mundos virtuales que hay tantos en internet, jugando. O sea, una señora me contó a mí
que le hizo un cumpleaños al niño, 12 compañeros, qué sé yo, la mesa llena de pasteles y torta, y todos, la mesa intocada, y todos debajo de la mesa con su teléfono, lo que sea, comunicándose uno con el otro en internet. O sea, nadie veía la mesa y nadie veía a los otros. Y eso es un tema, eso es patológico, porque efectivamente si uno ve, por ejemplo, un factor de riesgo, ya que tocamos el tema de la bulimia, es, por ejemplo, comer solo. O sea, se ha visto que las personas que hacen bulimia, muchos de ellos comían solo con una bandeja en su dormitorio. Entonces, un factor protector para trastorno alimentario es comer en la mesa, sentados, ojalá toda la familia, compartiendo, conversando, y así se debiera dar la ingesta de alimentos. No en una cantidad de tiempo rápido ahí supervisada por nadie. Así debieran comer los niños. Y hoy nos preguntamos cuántos de nuestros niños pueden comer en esas condiciones. ¿En cuántas casas se da que el papá y la mamá no comen con sus hijos? Eso es el costo que se paga por tener este tipo de sociedad. O sea, si uno dice, ¿qué prefiere? ¿Tener la sociedad del tarrito que le echen comida o esta sociedad opulenta, consumista que... Entonces uno dice, bueno, ¿cómo encontrar el término medio? Hay que llegar a un equilibrio ahí. Y pienso que eso tiene que ver con la voluntad también. O sea, nos tendríamos, por ejemplo, que proponer llegar a nuestra casa, por lo menos con una frecuencia a la semana, en donde yo voy a comer con mi familia. Claro, lógico. Y en esas condiciones, no es comer cada uno en su dormitorio o viendo un televisor, claro, sino eso. compartiendo el tema, compartiendo el día. Ese tipo de conductas previene salud mental. No está estudiado en nuestro país, pero esas cosas previenen la salud mental. Claro, y hay otra cosa, que la cultura se traspasa en la mesa. Sí. ¿Dónde yo aprendo cosas que fuera de los libros, no? En las conversaciones con los demás. Claro, Sí. obvio. La cultura se traspasa en la mesa. Sí. Catherine, 1.000.000 de gracias, se nos fueron los minutos. Sí, se pasó por haber volando. compartido con nosotros. Yo creo que podemos volver a conversar sobre esto y me parece que es un tema relevante, ¿eh? Y sobre todo el tema de que el trastorno alimenticio es un síntoma de algo más. Siempre. Siempre es un síntoma de algo más. Algo más. Y bueno, yo te quiero agradecer este espacio porque para la salud mental no hay mucho espacio de difusión para poder llegar a muchas personas que no sean los pacientes, porque la salud mental debe ser como la salud de los dientes. Sí, o sea, yo voy al dentista a chequearme, ojalá todos fuéramos también a chequear nuestra salud mental para poder prevenir y no llegar a las enfermedades. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y de esta forma nos despedimos. Que tengan una muy buena semana. Clínica Las Lilas, no siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Eliodoro Yáñez, 2087 Providencia, teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. UCB Televisión, con el auspicio de Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Indura Médica presentó Más Calidad de Vida.